Yo soy la doctora Sandra Palavecino, soy médico de obesidad y este video lo estoy haciendo para mis pacientes que ya han atendido unas visitas conmigo en clínica, ya le hemos puesto un tratamiento y solamente quiero hacerlos entender mejor por qué los cambios en la alimentación que estoy promocionando. Este video no se considera video educativo de ningún tipo para pacientes que no hayan visitado mi clínica, así que si usted está viendo este video y está interesado, por favor consulte con su médico primero. Entonces, normalmente yo les explico a mis pacientes en clínica que vamos a seguir un cierto tipo de dieta para combatir obesidad o tratar obesidad. Entonces, el motivo de este video es para explicarle de dónde vienen estos conceptos y cuáles son los cambios que vamos a promocionar cambiando la comida y le van a beneficiar en su enfermedad. Siempre cuando yo trabajé como médico, anteriormente, cuando trabajé como médico primario, médico internista, aquí cerca en la zona de Delaware, yo veía pacientes todo el tiempo que me preguntaban sobre cómo bajar peso. Y también, si no me preguntaban ellos, era yo quien les promocionaba la pregunta, mire, ¿por qué no bajamos un poco de peso? Pero los consejos que dábamos anteriormente para ayudar a los pacientes a bajar de peso no funcionaban muy bien. Por lo tanto, los pacientes no sentían que estaban o esos consejos eran efectivos, no estaban siendo exitosos. Entonces, ahí fue cuando yo decidí cambiar o estudiar para entender qué era la medicina de obesidad y cambié mi carrera y ahora me dedico a esto. En ese periodo de conocimiento, de estudio y de pasar los exámenes médicos para poder ejercer esta carrera, aprendí muchísimas cosas sobre qué es lo que pasa en obesidad, cuáles son las hormonas que cambian, cómo crece la célula grasa y eso es lo que vamos a explicar hoy. Entonces vamos a comenzar por el concepto de obesidad. Comienza con la célula grasa, que tiene una particularidad muy específica, que la célula puede crecer de un tamaño muy grande sin tener ningún problema. Por ejemplo, me puedo sentar acá, comer y yo puedo crecer mi célula grasa de tamaño insospechado, puede ser de cualquier tamaño. Ahora, si cuando hemos perdido peso, ya sea por una dieta o un cambio en su estilo de ejercicio, etc., nosotros podemos bajarle el tamaño a las células grasas, o sea, ella puede crecer, estirarse y achicarse. Y ahí es como nosotros ganamos o perdemos peso. Algunas veces podemos matar a una célula grasa o deshacernos de alguna célula de grasa y tener una nueva, pero la mayoría del tiempo lo que estamos es estrechando y vaciando las células grasas y así es como subimos o ganamos de peso. También sabemos que obesidad es una enfermedad crónica y es recurrente, es decir, los que sufrimos de obesidad podemos volver a subir de peso, así se haya hecho la mejor dieta o hasta alguna cirugía, puede volver a subir peso. Y esto es bien importante de entender. Es una enfermedad crónica y es recurrente. Ahora, una vez que decidimos que obesidad es una enfermedad crónica, necesitamos extender la investigación, sobre todo en cómo prevenirla, cómo tratarla y cómo ayudar a esos pacientes que han perdido peso para que no vuelvan a ganar. La mayoría del dinero que se ha invertido en investigación sobre obesidad se ha invertido en el área de qué entra en la célula grasa, qué lo hace entrar ahí, por qué eso sucede, cómo podemos revertir ese proceso. ¿Okay? Entonces, dentro de la célula grasa, y se llama de ese nombre porque contiene grasa adentro, pero yo lo voy a nombrar energía porque quiero que entienda que las células de grasa de nuestro cuerpo son un reservorio o un área donde guardamos la energía de nuestro cuerpo. Y lo más importante para entender el concepto de la enfermedad de obesidad es entender cómo su cuerpo y su cerebro se comunican para hacerlo a usted sentir hambre o sentirse satisfecho y cómo deciden dónde va la comida, dónde va a terminar, si va a la célula de grasa o no. Entonces, en el cerebro se reciben o se mandan diferentes mensajes que se comunican con su estómago, su intestino, sus otras incluso desde la lengua. Todos estos partes de su sistema digestivo participan en el entendimiento de si va a promocionar más hambre o la paciente se puede sentir satisfecho. Es decir, la sensación de hambre es en respuesta a un estímulo biológico y eso es lo que quiero que entendamos.
Cuando un bebé está recién nacido y viene a casa, él no sabe a qué hora es el desayuno o a qué hora es el almuerzo. Simplemente cuando su biología, sus hormonas le dicen que debe comer, entonces el bebé llora o hace algún estímulo para que uno lo alimente. Cuando el bebé está satisfecho, para de comer. Entonces nosotros como adultos también tenemos que entender que la sensación de hambre es una sensación que viene hormonal, de la parte biológica del asunto. Ahora, cuando estos mecanismos de comunicación no están apropiados, no están funcionando bien, es cuando se desarrolla el problema de obesidad. Entonces, por lo tanto, obesidad es una enfermedad crónica que es causada por un imbalance hormonal que produce una acumulación anormal de energía dentro de la célula grasa. Y cuando yo le explico que esto es un imbalance, lo que le quiero explicar que esto no es nada que ver con el número de calorías que la gente consume en un día. Por ejemplo, cuando yo escucho pacientes que me dicen, doctora, yo tengo hambre todo el día, y hay pacientes que me dicen, doctora, yo nunca tengo hambre, inmediatamente yo identifico que hay alguno de estos mecanismos que no se está entendiendo bien. Y igualmente cuando los pacientes me dicen, doctora, yo acabo de cenar o de almorzar, inmediatamente estoy buscando más comida en la despensa para terminar de comer. Entonces no ha dado tiempo para que esta comunicación suceda con el cerebro y el cerebro entienda que ya es momento de dejar de comer. Pero no tiene nada que ver con las calorías que comemos. Y eso es bien importante de entender, porque hay personas que son naturalmente delgadas y ellas pueden comer las mismas calorías que yo como y hacer menos ejercicio que yo y todavía van a mantenerse delgadas. Entonces quiero que los pacientes con obesidad entiendan que esto no tiene que ver con las calorías, es otro nivel que tenemos que mejorar. Ahora, yo no tengo un examen de laboratorio que me explique cuál es el problema en cada uno de estos pacientes, pero sí les puedo adelantar que muchas de estas sustancias o hormonas las podemos cambiar o mejorar dependiendo qué es lo que estamos comiendo. También les puedo adelantar que hay algunas compañías farmacéuticas que han entendido la biología del hambre y ahora saben que moviendo algo hacia arriba, moviendo estímulos hacia arriba o hacia abajo pueden causar que un paciente no tenga hambre. Por eso hay un número nuevo de medicinas que ayudan a combatir el hambre. Y finalmente las cirugías de obesidad, que ahora también son conocidas como cirugías metabólicas, también participan en el cambio hormonal. No es solamente una restricción mecánica, sino también ocurre un cambio hormonal que ayuda al paciente a bajar de peso. Entonces, los pacientes con obesidad debemos tener la mente abierta para todas estas nuevas ideas que están surgiendo y entender y probar diferentes estrategias, porque esa puede ser la que es beneficiosa para usted. Ok, vamos a volver entonces a la parte más importante que dije que es lo que se estaba basando más la investigación, que es lo que va dentro de la célula grasa, cómo va a terminar ahí, cómo podemos parar eso para que no suceda. Entonces la energía que entra en su cuerpo viene de un sitio. Esa energía viene de la comida que nosotros consumimos. Viene de fuera de su cuerpo hacia dentro del cuerpo. Entonces en esa comida hay diferentes grupos de nutrientes. Por ejemplo, las proteínas, que las proteínas serían, bueno, la más conocida obviamente son las proteínas animales como la carne, el pollo, el cerdo, el pavo, también los huevos, los productos lácteos como el yogur o el queso, todos esos son considerados proteínas. También hay en la comida vegetariana, ellos han transformado o han sacado proteínas de, por ejemplo, granos, los convierten como en tofu, soybeans, cosas así. Y también los batidos de proteínas o proteínas que han sido deshidratadas y convertidas en polvo para poder mezclar o hacer diferentes productos con esa proteína. Ok, esas son las proteínas. El siguiente sería las grasas. Las grasas las reconocemos como los aceites, por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de coco, también por ejemplo la mantequilla es una grasa, también cosas que se han hecho con estos productos como por ejemplo mayonesa, son grasas más procesadas, pero los aderezos que se utilizan acá para las ensaladas. También hay buena calidad de buenas grasas que tienen un mayor contenido de omega 3, como por ejemplo los nueces, los aguacates, y todas estas son beneficiosas o son grasas, las consideramos en este grupo de las grasas. Y por último, los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos es un grupo enorme porque este grupo
viene representado por todo lo que no es proteína y no es grasa. O sea que va desde la espinaca hasta las donas con chocolate. Todo esto se consideran carbohidratos. Y entonces, ¿cómo podemos comparar si son cosas tan diferentes? Es un grupo muy grande. Por eso quiero parar un momento aquí para explicar. Los carbohidratos constituyen un grupo básicamente de lo que serían los azúcares y lo que serían los almidones. Los azúcares y los almidones componen el grupo de carbohidratos. ¿Y cómo tú me puedes decir que el azúcar que uno pone en el café, que es tan pequeñita que se desaparece cuando está en el líquido caliente y hace que tu café sepa dulce, está en el mismo grupo que un trozo de pan o una pasta? Entonces yo le voy a explicar por qué se consideran que eso está en el mismo grupo. Porque cuando hacemos pruebas químicas para entender cómo está compuesta la comida, los carbohidratos son básicamente muchas moléculas de carbono con unos accesorios a los alrededores que los hacen ver un poco diferente. Entonces, cuando tienes una cadena de solo 2 carbohidratos, tienes algo que llamamos azúcar. Solo 2 es la más pequeña. Cuando tienes un carbohidrato largo con muchos carbonos, tienes algo que se llama un carbohidrato complejo. O, por ejemplo, pan, pasta, papas, todas esas cosas son carbohidratos complejos. Si yo, por ejemplo, me como un trozo de pan y en ese pan tostado yo me lo pongo en la boca, lo primero que hago lo mastico, ¿verdad? Lo hago más pequeño para poder tragar. Una vez que lo ha tragado y llega al estómago, entonces ya se ha cortado en un pedazo más pequeño. Cuando llega al estómago, los jugos gástricos lo van a digerir en trozos todavía más pequeños. Y cuando llega a la parte intestinal, acá donde comienza el intestino delgado, los jugos que vienen del páncreas o del hígado, que vienen a través de la vesícula biliar, lo va a cortar en todavía nutrientes más pequeños. Porque es aquí donde hay unas células muy especializadas en el intestino delgado que van a tomar toda esa comida que ha llegado ahí, incluso medicina, si fue lo que tomó, y la van a pasar hacia el torrente sanguíneo. Ahí es donde se comunica la nutrición con su cuerpo, ahí es como entra. Entonces, cuando ya la comida llega a ese nivel, incluso comenzó como una tostada, pero ya al momento que llega a ese nivel, ya lo ha cortado en pedazos tan chiquititos que cuando entra a su torrente sanguíneo, todos tienen que ser del tamaño más pequeño, que es un azúcar que nosotros llamamos glucosa. Pero realmente eso no importa si el pan estaba tostado o sin tostar, si el pan era dulce o era de dieta, eso no importa porque a la final, cuando entra dentro del torrente sanguíneo, el cuerpo no sabe qué fue lo que usted comió. El cuerpo solamente ve los pedacitos de azúcar que están entrando. Por eso es que todo ese grupo se consideran carbohidratos, porque todos llegan al final a la misma molécula, ¿ok? Y una vez que ha cruzado el torrente sanguíneo, esos azúcares se van a ir acumulando. Por ejemplo, si yo esta mañana decidí tomar desayuno, me tomé un café y le puse 3 cucharadas de azúcar, luego me comí una panqueca y le puse syrup, ok, arriba, que todo eso es carbohidratos con azúcar, y me tomé un jugo de naranja y me tomé mi tostada, todo lo que comí, todo lo que consumí durante esta comida, excepto por el café, es carbohidrato. Entonces ahora mi cuerpo lo está digiriendo y lo corta pequeñito, lo pasa al torrente sanguíneo y una vez que está ahí yo lo puedo medir como azúcar en mi sangre. El azúcar en la sangre después de esa comida, si yo pudiera medírmela en ese momento, la encontraría en un nivel muy elevado. Y entonces, la mayoría de los pacientes, como usted ya entiende que la azúcar elevada en la sangre lo llamamos diabetes, ¿cierto? Pero yo no me voy a hacer diabética en una sola comida que me comí. ¿Cómo va a pasar eso? Porque ahora mi azúcar está elevada. Bueno, su cuerpo tiene una hormona muy específica que se encarga de bajar este azúcar en la sangre para utilizar esa energía, esos nutrientes y proporcionárselo a los otros órganos que lo necesitan. Entonces, esa hormona se llama insulina. La hormona insulina, imagínese que estaba dormida y porque usted no estaba comiendo y no la necesitaba. Pero cuando se puso a desayunar o yo tomé ese desayuno con tantos carbohidratos, la insulina tiene que venir y su trabajo es mantener el azúcar baja otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina aparece en su torrente sanguíneo, como digamos atrapa el azúcar, ¿okay? Y se la lleva o la ayuda a llegar a los órganos que están trabajando, que la necesitan. Por ejemplo, su cerebro, su riñón,
su hígado, sus músculos, todos estos órganos están continuamente haciendo algo o trabajando. Por lo tanto, ellos pudieran recibir parte de esa comida, parte de esa energía, deshacerse de ella y quemarla, porque así es como se utiliza la energía. Y así ya, si usted viene y me chequea el azúcar otra vez, va a ver que ya está un poco mejor, porque ciertos nutrientes ya han sido utilizados. Ahora, ¿qué pasa con el remanente? ¿Qué pasa con lo que ya nadie necesita en ese momento? Bueno, ahora entendemos que la hormona insulina se encarga de acumular el exceso o parte de esa comida en su célula de grasa. Este es un proceso que lo hemos llamado lipogénesis. Este es un proceso en cual la insulina va a introducir esta energía dentro de la célula grasa y se llama lipogénesis o el crecimiento de la célula grasa. Ok, con ese proceso, ella se va a garantizar que yo tenga energía. Por ejemplo, si yo me comí ese desayuno tan rico y tan grande y tengo exceso de energía, lo puedo guardar, porque ¿qué pasa si entonces me enfermo para la hora del almuerzo y me empieza a dar, no sé, náusea o vómito y no puedo comer? Y no puedo comer por varios días porque resulta que tenía la influenza y entonces estoy enferma por varios días. Entonces la insulina dice, bueno, menos mal que se me ocurrió guardar alguno de ese exceso de energía y entonces ahora yo voy a proporcionar, voy a sacar de donde tengo guardado para que uno pueda comer, sus órganos puedan alimentarse. Entonces, imagínense cuando usted ha estado bien enfermo y no ha podido comer bien y dice, doctora, es que estaba tan enfermo que hasta perdí peso. Entonces, eso quiere decir que la energía acumulada dentro de la grasa fue necesaria, tuvo que salir de ahí para alimentar a los órganos que lo necesitaban en el caso de que usted no pueda comer continuamente. Entonces, es realmente un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano para no morir si le falta un día o unas horas de comida. Realmente hay personas que pueden morir rápidamente si no tienen suficiente líquido o agua, pero sin comida podemos durar mucho más tiempo si tenemos acceso a líquidos y a agua, que se necesita mucho más que comida. ¿Por qué? Porque durante su tiempo previo, su insulina ha estado reservando energía dentro del cuerpo y la puede utilizar para este momento. Ahora, bien importante para entender, sobre todo para los pacientes con obesidad crónica, diabetes y prediabetes, es que cuando la insulina está en su nivel más elevado, cuando tenemos niveles altos de insulina, ella también va a tener otro trabajo, lo cual es impedir que esa energía salga de la célula grasa o lo que llamamos lipolysis, la disgregación de la célula grasa. Ella lo impide, no permite que eso suceda cuando ella está en niveles altos. La mejor manera que yo he tenido para explicarle esto a los pacientes es que en vez de azúcar vamos a hablar de dinero. Dinero es más fácil de entender. Entonces, si usted come, imagínese que ese es el día que le dan su pago, ese es su salario. Entonces, en vez de comida o carbohidratos, vamos a hablar de dinero. Entonces, le llega todo este dinero. ¿Qué es lo primero que hace con el dinero? Bueno, muchas personas decidimos primero pagar las deudas que tenemos. Entonces, por ejemplo, paga su casa, su celular, su carro, su sistema de cable, lo que sea. Lo que tenga de deuda, entonces lo paga. Ahora, tiene menos dinero en su mano, o menos dinero en efectivo en ese momento, pero todas sus deudas han sido saldadas y ahora se siente súper feliz, contento. ¿Qué va a hacer con lo que le sobró? Me lo va a guardar en su cuenta de ahorros. Vamos a llamar que es la cuenta de ahorros. Entonces, en la cuenta de ahorros, que sería su célula de grasa, es donde la energía el exceso se va a guardar. ¿Para qué? Para más adelante, porque entonces después va a querer comprar algo o necesita ir a la farmacia y tiene que tener dinero ahí guardado para otros momentos. Ok. Y eso se ve muy bien, pero entonces quiero que entienda, el día que usted comió, que tiene esos niveles elevados de insulina, que todo lo que sobró fue para la cuenta de ahorro, ella lo va a cuidar, lo va a proteger. O sea que si alguien le toca la puerta para cobrarle una deuda, usted va a decir, no, ya yo pagué todo lo que sobró, lo tengo para mí. Y lo guarda hasta que necesite usarlo, a lo mejor el día siguiente. Entonces, así es como funciona este sistema. Ahora, cuando ella termina de guardar el exceso en la célula de grasa, ya la sangre o el azúcar en mi sangre va a estar otra vez en lo que consideramos niveles normales. Porque, ¿qué viene después del desayuno? Bueno, el almuerzo. Entonces, nosotros queremos que esos niveles de sangre que subieron durante el desayuno, más o menos en aproximadamente 2 horas, un poco más, ya esos niveles deben estar ya otra vez normal. Y ese es el trabajo de la insulina y ella va a hacer estos diferentes mecanismos para llegar a ese objetivo. Alright.
Ahora, una cosa más que quiero que sepan, si el cuerpo tiene una cuenta de ahorros, el cuerpo también tiene una cartera o una billetera, vamos a llamar esta la billetera. El hígado y los músculos son órganos de nuestro cuerpo que también pueden guardar cierto nivel de energía, pero lo consideramos una billetera porque para entrar y sacar, meter y sacar dinero del hígado o de los músculos o energía, es un proceso bien sencillo. Por ejemplo, si usted no pudo desayunar, pero ya sabe que como a las 10 de la mañana va a estar desayunando, su corazón sigue latiendo y su sistema respiratorio sigue funcionando, todo funciona. ¿Por qué? Porque ha salvado esa cantidad de dinero en el hígado y en los músculos que le sirve para eso. La cuenta de ahorro la vamos a abrir cuando no hemos comido por mayor cantidad de horas o mayor cantidad de días. Siempre salen en las noticias historias de personas que se han extraviado en la selva o el año pasado fueron unos niños que se perdieron en unas cuevas, que se fueron con su equipo de fútbol y se perdieron ahí como 2 semanas. Gracias a Dios no murieron porque tenían agua. Ese era el motivo por el cual no podían salir de la cueva, tenían agua para beber, pero ellos cuando salieron eran mucho más delgados porque pasaron mucho tiempo sin comer y utilizaron sus reservas. La reserva de la cuenta de ahorro no la va a usar para ir a comprar algo en la gasolinera. Normalmente usamos nuestra cuenta de ahorro para dar un pago grande o para hacer una compra grande. Eso es lo que quiero que entienda. El cuerpo tiene un sistema rápido y efectivo para dejar energía en el cuerpo, que no necesita mucho procedimiento, y ya la célula grasa para abrirla y para utilizar el dinero y la energía que está ahí tiene que ser un proceso de no comer por varias horas, varios días, y ahí es donde se disparan esos mecanismos. Ok, toda esta explicación biológica solo para que entiendan que el cuerpo tiene diferentes mecanismos para que nosotros no nos va a pasar nada si escapamos una comida o si no comemos 1 o 2 o 3 veces. El cuerpo tiene maneras de mantenernos vivos, sino ¿cuál sería el objetivo? Ese es su objetivo, mantenernos vivos. Y todo esto es para lo que llamamos mantener el balance de energía siempre funcionando para que podamos seguir haciendo lo que hacemos todos los días. Entonces, ¿dónde es que lo echamos a perder? ¿Cómo es que esto no funciona? Ok, yo les voy a ser sincera, si yo le pido como su doctora que yo quiero que se haga un examen de sangre y yo quiero que ese examen le salga normal, usted pudiera mezclar toda su sangre con una cucharadita de azúcar. Y más o menos, los humanos adultos tenemos aproximadamente 5 litros y medio de sangre. Si mezclamos todo eso con una cucharadita de azúcar, esa combinación, y lo llevamos al laboratorio, me va a decir que su azúcar está normal. Pero a veces, cuando los pacientes me dicen, doctora, es que a mí me gusta tomar, por ejemplo, soda, ¿okay? El refresco. Eso serían 9 cucharadas de azúcar que está consumiendo. Y recuerda lo que le dije, todo lo que consume va a terminar acá en el intestino delgado, las células van a pasar, las células que pasan de entre el intestino y el torrente sanguíneo van a estar bien ocupadas pasando todo eso, y todo eso va a pasar al torrente sanguíneo. Inmediatamente su insulina tiene que reaccionar. Hay pacientes que me dicen, bueno, la verdad es que me tomo como 3 o 4 sodas al día y eso no es nada raro de yo ver en mi consulta, y entonces cada vez que está consumiendo eso, me está consumiendo 9 cucharadas de azúcar, cuando el cuerpo realmente para estar a nivel balanceado necesitaba solo una. Ahora, por ejemplo, hay otras cosas como jugo o té frío. Acá en el verano se toma mucho té frío azucarado, y ese té frío, depende de cuál lo esté tomando, pueden contener hasta 7 cucharadas de azúcar. 7 cucharadas. Y por ejemplo hay cosas que no se nos imagina, por ejemplo el yogur, que ha sido siempre promocionado como muy beneficioso para la salud, puede tener 6 cucharadas de azúcar, algunos de estos yogur. Entonces son 6 veces más lo que se necesita en esa pequeña cantidad de comida. Eso sería nada más contando la parte de los azúcares. Ahora, ¿qué pasaría también si durante el día comemos almidones, que nos pasa bastante? Por ejemplo, el día comienza con una tacita de cereal,
¿ok? Esos serían carbohidratos. Después entonces tiene tanta hambre que en la oficina siempre está buscando una galletita o algo para comer, que siempre en las oficinas tienen su bowl lleno de chocolates, ¿ok? Y entonces la gente me come eso de snack. Después entonces cuando va a almorzar, porque no tiene mucho tiempo, se prepara un sándwich, ¿ok? Esos serían otros carbohidratos. Y después en la noche están tan cansados, no quieren cocinar, se calientan una tacita de eso, de fideo, sopa de fideo, o me comen arroz porque pararon en el restaurante chino, comen arroz o pizza, ¿ok? Todos esos son carbohidratos. Y si usted come de esa manera, no se vaya a sentir diferente. El problema con los carbohidratos es que, bueno, primero que nada, tienen muy buen sabor. O sea, nadie lo están obligando a comer chocolate o pan. A muchos pacientes, mucha gente, eso es algo que les gusta mucho. Tiene muy buen sabor. Otro es que los carbohidratos son realmente de bajo costo. O sea, si usted tiene $5 y va al supermercado y puede comprarse un trozo de carne o 10 tacitas de fideo, muy probablemente el paciente termine comprando los fideos porque le rinde más, es más económico. Aparte, los carbohidratos son muy sencillos de cocinar. Si usted se pone a ver, lo primero que usted aprendió a cocinar cuando aprendió a comer fue un sándwich, ¿verdad? Por ejemplo, pasta. Es muy sencillo de cocinar. Entonces, esas comidas son ricas, son fáciles de cocinar, son de bajo costo y aparte las hay en todo sitio. O sea, por ejemplo, usted va a una tienda de mantenimiento de casas donde venden ventanas y pisos y cosas así, igualito tienen en donde uno paga puros carbohidratos ahí en descuento, caramelo, papita, para que la gente coma mientras está en la tienda. O sea, en todas las tiendas, aunque no sean de comida, hoy en día se consigue. Están en los colegios las vending machines, las máquinas de comida, bueno, donde sea. Hay carbohidratos en todos lados. Por lo tanto, es algo que nos gusta comer y comemos con mucha frecuencia. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro? Todo este azúcar que se va acumulando es como si se ganara la lotería cada vez que come. Cada vez que come es como que tuviera muchísimo efectivo, le llegara muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hace el cuerpo con esa reacción? Bueno, él dice, si vas a comer de esta manera y me vas a alimentar con tantos carbohidratos, lo puedo solucionar muy fácil. Yo voy ahora a tener un armamento lleno de insulina, como un ejército, digamos así, que se va a encargar de solucionar este problema. Porque antes, ahora que estamos comiendo tantos carbohidratos, se va a necesitar más insulina para resolver el problema. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Va a agarrar los carbohidratos de la sangre y los va a llevar a donde sea apropiado en el momento. Entonces, este es en el momento de la vida cuando los pacientes me dicen, yo comía lo que yo quería y nunca ganaba peso. Bueno, su cuerpo se estaba encargando de mantenerlo así con un ejército de insulina que resuelve el problema. Pero imagínese que yo le dije que su hígado y sus músculos son como una cartera, como una billetera. Y usted cada vez que come le mete más dinero ahí, le mete más. Y va a haber un momento que ya no le cabe nada, ¿ok? Claro, eso sería ideal para la vida real, pero en el caso del cuerpo humano es un problema como de espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hígado se está llenando con demasiada energía que está tratando de conservar ahí. Entonces, el hígado dice, bueno, si yo soy la billetera, pero me estás mandando tanto dinero, a lo mejor puedo cambiar mi negocio y me voy a convertir en un segundo banco. Y ahí es donde, o una segunda cuenta de ahorro, y ahí es donde el hígado se empieza a llenar de grasa y es lo que conocemos como hígado graso. Entonces, el hígado graso es simplemente un hígado que ha estado teniendo que retener tanta energía en la manera de carbohidratos que está transformándolo en grasa dentro del hígado sin enviarlo hacia la grasa o hacia la cuenta de ahorro, ¿ok? Entonces, el problema del hígado graso es que causa demasiada inflamación en un órgano muy importante. Quiero que sepan que aquí en los Estados Unidos ya el hígado graso se está considerando casi la primera razón para hacer trasplantes de hígado en los humanos. Entonces, el hígado dice, bueno, si me vas a seguir mandando tanto dinero, me voy a tener que transformarlo en grasa aquí mismo. Entonces, imagínense que todo el cuerpo se hace una reunión y dicen, bueno, si el hígado va a estar enfermo y el hígado va a tener problemas, todos nos vamos a enfermar porque no es nada deseable. Por lo tanto, tenemos que hacer algo. El hígado dice, bueno, yo voy a cerrar la puerta para que acá no entre más nada. ¿Okay?
para que cuando la insulina venga con su cargo de azúcar, yo le voy a decir, aquí está cerrado. Entonces, ¿quién usted cree que fue el que se fue voluntario y dijo, no, si quieren me lo mandan para acá porque yo puedo crecer del tamaño que sea? Por supuesto, la célula de grasa. La célula de grasa dice, bueno, si ella no lo puede tener allá abajo en la billetera, bueno, lo vamos a tener que poner todos los ahorros. Por lo tanto, la insulina, ahora, la célula de grasa es el cliente más importante que insulina tiene en este momento. Por eso es que cuando eso pasa, es cuando los pacientes me dicen, doctora, lo que pasa es que yo huelo una galleta y yo subo de peso. Claro, porque todo lo que, o me dicen, doctora, es que usted me ve así, que estoy gordito, pero es que yo no como nunca, yo como una vez al día. Pero es que en ese momento ya no importa, porque todo lo que está comiendo se me está acumulando en el único sitio que lo puede sostener, que es la célula de grasa. Y entonces, ¿qué pasa acá? La célula de grasa crece un poco más, ¿ok? Se hace más grande. Y ahí lo mantiene vivo y usted sigue bien, pero ganando peso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Cuando el hígado y los músculos, básicamente el hígado, cierra la puerta para la insulina, nosotros llamamos a este proceso del cuerpo resistencia a la insulina. O sea, tenemos insulina, pero la insulina no está funcionando bien. El problema con la resistencia a la insulina es que cuando esto comienza, nadie se da cuenta porque los pacientes no lo sienten, eso no duele, no le da nada en el cuerpo, no lo sienten diferente. Son procesos que suceden, pero no se perciben, no se sienten. Por lo tanto, los doctores no lo están examinando para eso y usted ni siquiera se queja de nada. Entonces, en ese momento es como silencioso, pasa, pero nadie se da cuenta. Pero cuando se dan cuenta es cuando ya toda la comida o toda la energía se está acumulando en la célula de grasa y uno empieza a crecer, a ganar peso. Nosotros llamamos eso síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico es cuando los pacientes empiezan a ganar peso, sobre todo en la cintura, o lo que llamamos obesidad central. Porque la insulina puede crecer cualquier grasa, pero a ella le encanta más la grasa que está aquí en su estómago, alrededor de sus órganos que tiene dentro. Entonces los pacientes se quejan, y si se empiezan a quejar, doctor, estoy subiendo peso, a lo mejor se lo hace un comentario a un amigo, a su pareja, no sé qué me está pasando, estoy subiendo peso. Por lo menos usted lo puede ver, ya lo siente, ya lo puede medir de alguna manera. Y normalmente es que comienzan a ganar peso en el área abdominal. Y entonces cuando finalmente va al médico para que lo examine, el doctor le dice, oye, pero también la presión está subiendo. Y cuando le hicieron los exámenes le vieron el colesterol alto, o a lo mejor eran los triglicéridos, o a lo mejor el colesterol bueno estaba muy bajito. Todos estos cambios que todavía no son muy significativos, pero ya se empiezan a mostrar, sucede en lo que llamamos el síndrome metabólico. Es cuando hay muchísima insulina y todo se está divergiendo hacia la célula de grasa, y ya los otros órganos realmente ya ni siquiera están comiendo suficiente comida porque todo se está mandando acá. Ok, eso es el síndrome metabólico. Los pacientes con síndrome metabólico no solamente se encuentran que están ganando peso y que a lo mejor les subió un poco la tensión o el colesterol. Ellos también se quejan de algo muy importante que quiero que entiendan. Los pacientes se sienten cansados. Los pacientes me dicen, doctora, es que yo no puedo hacer ejercicio. Yo después de llegar de trabajar yo no me quiero ni mover. Los pacientes están muy fatigados, muy cansados. ¿Y cuál es la explicación para eso? Bueno, un paciente puede tener fatiga también porque puede tener anemia, no está comiendo bien, tiene anemia o tiene apnea del sueño. Todas esas son condiciones que causan, asociadas con obesidad, que causan pacientes estar cansados. Pero yo también quiero que entienda, y yo le expliqué anteriormente, que cuando la insulina está a un nivel elevado como está ahora, la insulina no deja que nada de esa energía que se ha estado acumulando dentro de su grasita salga. Eso es lo que dijimos, ella lo previene, porque está muy estimulada y eso para ella significa que usted está comiendo constantemente. Entonces ella va a mantener eso atrapado dentro de la célula grasa. Entonces cuando usted está ha ganado mucho peso, es muy probable que se sienta cansado. Algunas personas hasta piensan que están deprimidas. Pero lo que quiero decir está todo asociado. No es que tenga la tensión alta, el colesterol alto, depresión y ahora obesidad, y etc. Casi todo está relacionado con cuánta estimulación tiene esa insulina. Y eso es lo que tenemos que enfocar. Ok, si entonces ya todo eso está sucediendo y seguimos comiendo caramelo porque viene
todas las fiestas o viene todas las celebraciones que hacemos casi siempre son con carbohidratos o bueno, qué sé yo, imagínense que es verano y salió a comer muchos helados. Entonces llega un momento que el sistema no se sostiene y por más que la insulina esté trabajando todo el día para mantener el azúcar normal en la sangre, el azúcar se va para arriba. Y entonces en esos momentos llamamos al problema prediabetes y cuando el azúcar está alta todo el tiempo, diabetes tipo 2. Porque en ese momento ya la insulina ya ni siquiera está, más bien la insulina empieza a bajar porque ya el sistema como que se quemó, como que ya nada funciona bien cuando llegamos a tener diabetes tipo 2. Y durante la diabetes tipo 2 los pacientes son tratados con diferentes medicinas, entre las cuales incluye insulina. ¿Por qué? Porque la insulina que produjo o ya no la produce necesita ayuda de insulina exterior. ¿Para qué? Para mantener las azúcares normales. Entonces, todo está concatenado en un solo problema. Cuando le dije al principio que obesidad no estaba relacionado con la cantidad de calorías que comía o la cantidad de calorías que perdía, era porque yo le estaba tratando de llegar a este punto, donde se entiende que obesidad o el crecimiento de la célula grasa está causado por qué tan alto y qué tan activa está la insulina y qué tanto está promocionando el crecimiento de la célula grasa y el mantenerla grande y no poder bajar de peso. Entonces, obesidad está asociada con muchas hormonas, como le expliqué antes. Insulina es como ¿cómo decir? La principal, o lo que dicen aquí, el mastermind de cómo la energía se va a utilizar, ¿okay? Especialmente la energía que viene de carbohidratos. Por lo tanto, es la que quiero que entiendan hoy. Ya más adelante podemos explicar sobre otras hormonas que causan incremento del hambre o de la saciedad, que también las podemos manipular con diferentes comidas. Entonces ahora, después de toda esta explicación científica, quiero traducir todo esto que les expliqué en una lista de supermercado, en una lista donde vamos a entender que la comida que me hace que la insulina sea más alta es la que debemos tratar de no consumir. Y la comida que mantiene mi insulina a niveles normales o sin estar tan estimulada es la que sí queremos consumir y realmente no importa cuánto se consuma inicialmente, porque bueno, también tienen que ver otras hormonas con el hambre y con la saciedad, pero con respecto a la estimulación de insulina y el crecimiento de la célula grasa, realmente si la insulina se mantiene a niveles normales o basales, no va a necesitar ver cuántas calorías se está comiendo. Pero si la insulina va a subir, así sea con 10 calorías, y la insulina va a subir, igualmente va a promocionar el crecimiento de la célula grasa. Ok, entonces para explicar esto, cuáles son las comidas, voy a explicar una cosa más sobre los diferentes nutrientes que estábamos explicando antes. Cuando uno consume carbohidratos es que se utiliza la mayoría de la insulina que su cuerpo produce. O sea, como yo le explico al paciente, cuando yo me estoy comiendo algo con azúcar, por ejemplo una galleta o una dona, así yo me la esté comiendo sola, que nadie me ha visto, que yo cerré la puerta, cerré la cortina y nadie me ve y yo me la comí y quiero olvidarme que me lo comí, igualito su insulina va a saber que esa comida está ahí porque alguien tiene que solucionar el problema. Cuando el azúcar llega al torrente sanguíneo, alguien lo tiene que solucionar. Así más nadie se entere que usted se comió eso, su cuerpo va a saber. O sea, es que no crea que usted va a comer algo y no va a pasar nada con eso. La insulina tiene que reaccionar y darle una respuesta al exceso de energía que acaba de entrar. Entonces, cuando la insulina está trabajando, ya yo le expliqué, ella lo que más le gusta es ahorrar. Ese es como su principal, uno de sus principales trabajos para mantenerlo vivo si después no come. Ese es su principal trabajo. Ahora, cuando consumimos proteínas, sí utilizamos insulina también, pero en niveles más bajos. O sea, si yo me como un trozo de pollo o de carne o huevos y luego me miden cuánto me subió el azúcar y la insulina, van a ver que ha subido, pero en niveles mucho menores. Y finalmente, cuando consumimos grasas, es el del grupo de los nutrientes que utiliza la menor cantidad de insulina. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí 0, no es 0, pero es para que tengan una idea de que esto produce mucha insulina, esto produce baja insulina y esto produce muy baja, eso lo vamos a llamar 0.
Imagínense que usted no tiene ningún conocimiento previo de cómo debemos alimentarnos o comer. Imagínense que son puros niños que están comenzando en kinder. Y yo les digo, bueno, si yo quiero bajar de peso, tengo que tener la insulina más bajo posible. ¿Qué tengo que comer? Lo más probable es que si alguien que no ha leído nunca una revista de cómo bajar de peso o nunca ha consultado a un médico anteriormente, le va a decir que lo que tiene que comer es grasa. Pero nosotros, como ya estamos adultos, hemos pasado por muchos conocimientos, tenemos como esta idea de que la grasa es algo que es malo para nuestro sistema humano. Pero realmente, para mantener la insulina baja, la grasa sería la respuesta a ese problema. Ahora, si yo me siento ahora y me como mantequilla 3 veces al día y lo único que consumo es aceite de oliva cuando tengo sed, probablemente consumiendo solo puras grasas, lo que me pasaría es que mi insulina estaría en los niveles más bajos o en lo normal, ¿right? Y cuando la insulina no está elevada, no causaría el crecimiento de la grasa, pero tampoco causaría que la grasa no pueda ser utilizada, porque insulina solo protege la célula grasa cuando está en niveles altos. Por lo tanto, tú puedes utilizar esta energía y los pacientes bajarían de peso bien rápido y tendrían mucha energía para andar por ahí y hacer su trabajo y disfrutar y hacer ejercicio y todo eso. Pero si comemos grasa, solo grasa, 3 veces al día, no tendríamos suficiente nutrición para sostener el cuerpo. El cuerpo también necesita otras cosas, especialmente hay aminoácidos esenciales en las proteínas que necesitamos consumir, o de otra manera no los podríamos utilizar. Hay diferentes otras comidas que tenemos que tener para mantenernos vivos y saludables. Por lo tanto, comer solo grasa sería una estrategia buena para bajar de peso, pero no estaríamos sanos. Entonces tampoco es la idea. Por lo tanto, yo a mis pacientes les pido que mantengamos un balance en las comidas de 3 cosas importantes. Grasa, porque sabemos que va a mantener mi insulina baja. Proteínas, porque sabemos que son necesarias para sobrevivir. Y el tercer ingrediente que vamos a poner acá es fibra. ¿Okay? La fibra es un carbohidrato. Esos son los vegetales que comemos. Ellos contienen fibra, pero recuerda que les dije que los vegetales eran carbohidratos. Entonces es un carbohidrato, pero es un carbohidrato que el cuerpo tiene dificultad para transformar en azúcar antes de pasar al torrente sanguíneo, porque la fibra lo hace como bien fuerte y no es fácil de cortar pequeño. Entonces muchas veces esa fibra ayuda más bien a mejorar la digestión porque no se absorbe totalmente. Entonces, estas 3 cosas serían los que deberían ser el componente de todas sus comidas y nos vamos a enfocar en esas 3 cosas. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar primero de las cosas positivas, las cosas que sí vamos a consumir. Viendo este grupo, le digo, de las proteínas, si usted no tiene ningún problema de comer carnes rojas, sí, puede consumir carnes rojas. Y no tiene que ser la que tenga menos grasa, puede tener cierta grasita alrededor y estar muy bien. La carne molida puede utilizarla que no esté que le hayan sacado toda la grasa, que a veces también son más caras. Puede utilizar la que tiene los porcentajes de 80 y 20 en vez de 97 y 3. Si va a consumir pollo, también recuérdese que la carne del pollo no tiene mucha grasa en lo que es en la pechuga, pero sí en el resto del pollo. Todo eso se podría consumir si no le molesta o si le gusta. Incluso con la piel, si eso le gusta. El cerdo, los huevos, todos los productos que tengan de la leche, por ejemplo, yogur, el yogur del estilo griego contiene más proteínas que el yogur normal, pero eso también depende si usted puede comer productos, no es alérgico o cosas así. Todas esas proteínas se pueden consumir. Luego tenemos, y por supuesto el pescado, la comida del mar, que es muy popular en esta área, todo eso se consume. Las grasas que estoy promocionando no es que vamos a ir a McDonald's a decirle, mire señor, yo necesito la grasa que le sobró ahí, me la voy a beber porque mi doctora me dijo que si me bebo eso voy a bajar de peso. No, la grasa que estoy promocionando es la que tiene mayor concentración de omega 3 para las que son no saturadas, pero sí también recomiendo el uso de ciertas grasas saturadas que las puede volver a poner en su comida, por ejemplo la mantequilla o el aceite de coco. Estos 2 ingredientes los puede utilizar. Y recuerda que dije mantequilla y no dije margarina, porque la margarina es un producto totalmente sintético del cual
va a causar más inflamación dentro de su cuerpo, y eso lo podemos hablar en otro video educativo. Pero por ahora estamos hablando de la mantequilla, la real, de por ejemplo el aceite de coco. Eso sería dentro de las grasas saturadas. Entre las grasas no saturadas, nuestro preferido sería el aceite de oliva, y con eso usted puede cocinar o aderezar sus ensaladas o mejorar el sabor de sus comidas. También podemos utilizar grasa de otros productos naturales como las aceitunas, las nueces, especialmente las nueces lo que llaman las nueces de árbol, como las almendras, las avellanas. Todas esas tienen muchas buenas nueces y muchas buenas grasas, y también las semillas también tienen buenas grasas. ¿Qué más me falta? Por ejemplo, productos como mayonesa y aderezos de ensalada pueden terminar siendo muy procesados y no los deseamos todo el tiempo, pero sí los podemos utilizar. Si está mezclando, por ejemplo, una ensalada de huevo y lo pica pequeño el huevo, lo mezcla con mayonesa, esa grasa va a ser algo que va a mantener su insulina baja y la puede consumir. El aguacate, por ejemplo, también se usa mucho para aumentar la grasa de una comida, y las cremas, por ejemplo, la crema agria, la crema que le ponemos al café, pero tiene que tener grasa dentro de la crema, no puede ser descremada porque entonces es como si no estuviéramos haciendo nada, ¿ok? Si va a tomarse un café y le pone lo que aquí llaman half and half, tiene que tener grasita, y también lo que llaman heavy cream, puede ser lo otro, ¿ok? Y finalmente, las fibras serían los vegetales. Entonces, recuerden, todos los vegetales son carbohidratos. Entonces, quiero que los distinga entre los carbohidratos que crecen por arriba de la tierra y los que crecen debajo de la tierra. Por ejemplo, las papas van a tener mucho más almidón que un brócoli o que un lechuga o tomate, ¿ok? Entonces, los que crecen por arriba de la tierra tienen más fibra y menos almidón. Y los que están en la tierra tienen más almidones y menos fibra. Entonces, por ejemplo, eso no quiere decir que nunca va a poder comer cebolla o zanahoria. Obviamente sí, ellos todavía conservan cierta cantidad de fibra, pero si usted se pone una cebolla y la pone a cocinar, se puede poner como color caramelo y saber dulce. ¿Por qué? Porque tiene azúcar dentro. Entonces, esas son las que vamos a consumir menos. Los que vamos a consumir más son los vegetales que crecen arriba de la tierra. El brócoli, el coliflor, las ensaladas, la lechuga de todos tipos, el kale, el tomate, todos estos vegetales que crecen por encima de la tierra. Ahora, excepto el maíz, porque el maíz es un vegetal que tiene mucho azúcar. Yo sé que crece arriba de la tierra, pero todavía contiene mucho azúcar, al punto que cuando lo procesan en máquinas que lo prensan, pueden obtener lo que aquí llaman corn syrup, o el azúcar que viene de maíz. Entonces, por eso el maíz no lo recomiendo mucho, porque ya sé que su insulina va a estar alta luego de comer maíz. Y recuerdo que cotufas o popcorn vienen de maíz. Entonces, todo eso está incluido. Ok, entonces, esas son las cosas que sí queremos comer. Queremos comer proteína, queremos comer grasas, queremos comer fibra o vegetales que crecen arriba de la tierra. ¿Cuáles son las cosas que tratamos de no consumir? Los carbohidratos, porque si consumimos carbohidratos vamos a tener la insulina alta, y este mes o de ahora en adelante quiero que se enfoque en que la insulina va a estar lo más bajo posible. Entonces, ¿qué son esas cosas? Normalmente, obviamente, cosas que tienen azúcar, eso usted lo va a reconocer rápidamente, ya sea cosas dulces como caramelos o tortas, pero también los líquidos. Recuerde que hay mucho azúcar en los jugos, limonadas, cafés preparados con diferentes sirops, los refrescos, por supuesto, y los té fríos, dulces, todo esto, las bebidas energéticas, deportivas, todo eso tiene muchísimo azúcar. Entonces tiene que tener mucho cuidado y siempre leer y ver que consumir los que tengan menos azúcar o nada. Ok. Después vendrían las cosas que están hechas con granos. Los granos procesados hacen harina. La harina, los granos y la harina van a ser carbohidratos que van inmediatamente a subir los niveles de insulina. Entonces, si pensamos en harina, pensamos en pan, pasta, pizza, todas esas cosas son hechas con harina, y las galletitas, las crackers, todo eso es hecho con harina y van a resultar en un aumento de insulina. Incluso si se llama harina integral,
o los pan negros. Eso realmente el cuerpo no sabe si tiene más o menos. Igual es un carbohidrato. No importa si el pan lo preparó usted con sus propias manos, todavía es un carbohidrato. Ahora, por ejemplo, por ahí hay unos pasta con vegetales. Si fue hecha con harina de trigo y le echaron juguito de zanahoria, eso no es lo que estoy hablando. O sea, eso es un carbohidrato. No se deje llevar por donde dice ahí que tiene vegetales. Si usted agarra un zucchini y lo transforma en pasta con ese aparatito que lo transforma en pasta, eso sí es una pasta de vegetal. Pero si contiene harina de trigo y lo mezclaron con vegetales, si usted tiene obesidad, eso su cuerpo no lo va a entender. El cuerpo lo entiende como un carbohidrato y responde con una insulina alta. Igualmente los granos. Las comidas más comunes que se usan aquí con los granos son los cereales, las avenas y el arroz. Entonces, los cereales y las avenas, yo sé que es difícil de entender porque anteriormente defendíamos la tesis de que la comida que teníamos que comer tenía que ser baja en calorías. Y para que algo sea bajo en calorías tenía que tener cero grasa. Y por eso crearon estos cereales que tienen cero grasa y son de buen sabor y tienen bastantes características que nos hacen quererlo y seguir pensando, como por ejemplo que son muy crunchy, tienen buen sabor y lo hacen sentir satisfecho por un ratito. ¿Por qué? Porque elevan la insulina y la insulina inmediatamente, como a las 2 horas, le va a dar un bajón del azúcar y va a tener hambre otra vez. Pero anyway, ellos diseñaron los cereales como una opción del desayuno porque tenían que quitar de su plato todos los huevos, todos los tocinetas. Entonces, el problema con los cereales es que estimulan la insulina en niveles muy altos. Por lo tanto, yo recomiendo no cereales o barras de cereales o avenas. Ese tipo de cosas son carbohidratos y van a estimular la insulina. Y el arroz, y muchos pensábamos que comiendo arroz integral podíamos bajar de peso, pues si no ha sucedido es porque incluso el arroz integral estimula la insulina. Por lo tanto, necesito que tome eso en consideración antes de hacer esas comidas. Entonces, ¿qué dijimos? Lo que está hecho con azúcar, lo que está hecho con harina, lo que está hecho con granos, los vegetales que son de alto almidón, como las papas, no importa de cuál color, porque la gente pensamos que la sweet potato era más nutritiva y puede que tenga un poco más de otros nutrientes, pero igualmente le va a subir la insulina, por lo tanto nos mantenemos alejados de eso. Y los otros vegetales que tienen más azúcar sería el maíz y la papa. ¿Okay? Esos serían los más importantes. Y lo otro serían las frutas. Entonces, la fruta es un poquito controversial porque viene de la naturaleza y obviamente es algo natural y muy bueno. Pero resulta que el azúcar de la fruta, que es un azúcar especial que se llama fructosa, también va a estimular la insulina. Claro, no tiene el efecto tan negativo como tendría, por ejemplo, la soda, que también tiene fructose corn syrup o el sirope que viene del maíz, es también fructosa, pero es una comida muy procesada en comparación con una fruta que solamente viene de un árbol o sale de la naturaleza. Pero el problema es que para cuando ya nosotros hemos desarrollado síndrome metabólico, prediabetes o diabetes, el cuerpo tiene problemas para entender si el azúcar que está llegando aquí abajo es azúcar o es de la fruta. Y probablemente muchos de mis pacientes que son diabéticos dicen, bueno, doctora, yo me como unas uvas, inmediatamente mi aparatito para chequearme el azúcar me dice que está altísima. Porque el cuerpo tiene, cuando ya hemos llegado a este nivel, que el cuerpo ya no sabe diferenciar si es natural o no natural, eso inmediatamente va a tener un resultado que va a tener una insulina alta y la insulina, ya sabe, le va a llevar eso a la célula grasa. Entonces, yo a los pacientes que tienen obesidad, diabetes o prediabetes, incluso hígado graso, les pido que no consuman tanta fruta. Y yo sé que es rico, es necesario, a veces tiene que comer alguna fruta para sentirse mejor, pero que por favor sea en bajas cantidades, no todos los días, y que trate de enfocarse en la fruta que ya se ha demostrado que no estimula tanto la insulina, como por ejemplo el melón o la sandía, el watermelon, la patilla, o por ejemplo las fresas, las frambuesas, blackberries. Ellos sí tienen fructosa, pero no se ha demostrado que no estimulan la insulina de manera tan alta como por ejemplo las frutas tropicales como las bananas o los mangos o las uvas, que
otras frutas como las uvas, porque ellas van a estimular su insulina en niveles bien altos. Entonces, en conclusión, cuando vaya al supermercado, usted va a ver la comida de dos maneras diferentes. Si esta comida me va a hacer resultar que mi insulina sea elevada porque contiene carbohidratos, trato de no comprarla o no traerla a casa. Si esta comida me va a causar que mi insulina no suba tanto, entonces la compro y la como con frecuencia. Entonces, por ejemplo, quiero que se enfoque en tratar diferentes maneras de introducir proteínas cocinadas en ciertas grasas y con vegetales en todas sus comidas, como por ejemplo huevos preparados en mantequilla con espinaca, por ejemplo, o que eso puede ser un excelente desayuno, o por ejemplo un almuerzo puede ser una ensalada, ¿okay?, con un poquito de pollo o atún o lo que le sobró de la noche anterior de alguna proteína que cocinó, o incluso puede ser queso o huevos hervidos otra vez con su aceite de oliva o algún aderezo que esté usando, que no sea descremado o bajo en grasa, porque entonces ¿cuál es el punto? Y ese sería un almuerzo que contiene los tres. O por ejemplo, en una cena puede estar cocinando un trozo de pollo o carne que lo ha cocinado, primero lo aderezó con aceite de oliva antes de ponerlo en el horno, o a veces nos gusta mucho con el aceite de coco, y se lo come con una porción de brócoli o de coliflor o de ensalada en el lado, y le puede otra vez poner un poquito más de aceite de oliva a los vegetales o un poquito de mantequilla o un poquito de queso, y eso utilizaría estos tres ingredientes sin necesitar usar los carbohidratos. Entonces, por favor, vamos a probarlo y espero sus comentarios o cuando nos veamos otra vez en clínica para que me explique cómo le ha ido con este sistema. En los próximos videos educativos les enseñaremos sobre otras hormonas que participan en el balance energético, como por ejemplo leptina, grelina y las moléculas, por ejemplo, del GLP-1 o GLP-1, que son las que ayudan a mantenernos, a sentirnos que estamos full o con saciedad. Cuando aprendamos sobre estas hormonas vamos a poder integrar otra vez diferentes tipos de comida para mantener un balance hormonal más apropiado para la pérdida de peso.